va a poder decir, bueno, esta es la casa de mis sueños, lo que yo quisiera, un patio, un jardín, una sala amplia, 2 pisos, ¿verdad? Un jacuzzi, no sé, ¿verdad? Un estacionamiento de garage para 3 coches, en fin, ¿no? Soñar no nos cuesta nada, pero el siguiente paso de un sueño es llevarlo a la realidad. Y eso, hermanos, puede ser un poco más complicado que soñar. Podemos soñar en grande, hermanos. En esta vida podemos ser soñadores, pero llevarlo a la realidad significa sacrificio, esfuerzo, significa trabajo, significa, ¿verdad? Sufrimiento, significa esfuerzo, significa constancia, no apartarte de tu sueño, mantenerte firme en tu ilusión, en tu deseo en la vida, que Dios te ayude, te bendiga y lo logres. Yo lo creo así, hermanos. Y ahora que si tú la lograste construir y hacer y es la casa de tus sueños, la casa de tus sueños permanece igualita como el día que la hiciste, ¿no? No porque se va deteriorando, que si llueve, que si graniza, que si corre el viento, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer para que tu casa siga igual? Darle el mantenimiento, ¿verdad? Una casa requiere mantenimiento, o un auto requiere mantenimiento, si tienes el auto de tus sueños o te quieres comprar un auto, ¿verdad? Así como tú lo quieres, hay que mantenerlo, hay que invertir, hay que cuidarlo para que esté así de bonito. Y después de cierto tiempo a lo mejor hasta deseas hacer algunas remodelaciones, algunos cambios, que una puerta, que una ventana, ¿verdad? Que el piso de la casa, una ampliación. Entonces, hermanos, todo esto, lo que estoy mencionándoles es con respecto a la iglesia, porque en la Biblia se habló acerca de la casa de Dios, ¿sí? Se habló en este término y el sentido espiritual, ¿verdad? De la iglesia es como en lo material, así es muy parecido. Entonces por eso Pablo llegó a decir, yo como perito arquitecto establecí esto, pero después vino otro y puso algo más y puso algo más y se fue construyendo un edificio no natural. O sea, no hablamos de que la iglesia sea una iglesia en 4 paredes. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos la congregación. Toda la Biblia habla de la iglesia, porque en toda la Biblia se usa la expresión la congregación. ¿De acuerdo? Desde Éxodo, que el pueblo de Israel sale, aquí comienza la historia de la congregación. Por eso es que Pablo, como un maestro de la palabra de Dios, va enseñando claramente, ¿verdad?, acerca del bautismo, cuando dice que pasaron todos en el Jordán como todo el pueblo como uno solo, y todo fue bautizado ahí. Entonces, todas estas vivencias en el Antiguo Testamento, hermanos, están siendo el fundamento, la base para entender lo que la iglesia en el Nuevo Testamento lleva a cabo en la práctica. ¿Están aquí? Para que de tal manera, hermanos, nosotros conectemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y entendamos toda la historia y sepamos, hermanos, cuál es el propósito de nosotros, ¿ok? Porque la palabra iglesia quiere significar sacados de o llamados a salir de con un propósito. Un pueblo apartado, y eso es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Un pueblo apartado, un pueblo sacado de Egipto, de la idolatría, de la inmundicia, del pecado. Y Jesucristo, hermanos, es quien es la cabeza de la iglesia y es quien nos ha rescatado. A precio de su sangre, Él es nuestro libertador. Él nos liberó de la esclavitud del pecado y de la muerte, de la condenación, del poder de las tinieblas. Hermanos, Él es el que cambió nuestra vida. Él nos sacó del mundo. Amén. Entonces diga conmigo, nosotros ya estamos fuera del mundo. Sí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque ya fuimos sacados. Hermanos, lo comprendemos en el sentido espiritual, porque seguimos aquí, somos de carne y hueso, ¿verdad? Seguimos teniendo un cuerpo, seguimos teniendo apetitos, seguimos siendo personas, seres humanos. Todos, ¿verdad? Todos, aún los ministros, que en cierto momento podríamos considerar como en otra categoría o como en otro nivel, pero todo ministro sigue siendo una persona con defectos y con virtudes. ¿Están aquí? Ok, entonces, usando esa ilustración y hablando acerca de todo esto, hermanos, es como hoy estoy pudiendo terminar este mensaje, hermanos, que tiene que ver con respecto a la importancia de la iglesia. ¿Y qué es lo que debe suceder aquí?
¿Y qué es lo que debe estar pasando entre nosotros y ustedes, hermanos? Tener esta convicción, esta actitud, este deseo siempre, hermanos, de que al estar juntos debemos estar edificándonos unos a otros. ¿Me ayudan leyendo el texto, por favor? ¿Qué dice? Amén. Recuerde que estamos trabajando la última parte del versículo. No hemos entrado al hablar acerca del salmo, doctrina o revelación, sino que todo se haga para edificación. Y ese debe ser el objetivo de un pastor, de un ministro, de un líder, de un congregante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Edificados. Y que lo que vamos a estar esperando en el Señor es que, ¿verdad?, no tengamos divisiones, murmuraciones, que no nos encontremos en contiendas, sino que constantemente nosotros vamos a estar recurriendo al deseo en nuestro corazón de edificarnos, de bendecirnos, porque Dios nos llamó a bendición. ¿Están aquí? Ok, entonces creo que es un buen propósito. Yo quiero invitarlo para que él le aplauda al Señor por los propósitos suyos, para su vida, para esta iglesia. Bueno, en 18 años, queridos hermanos, han pasado muchas cosas muy hermosas, también muchas cosas muy difíciles. Pero esas cosas solo nos han ayudado a comprender, hermanos, lo delicado y complejo que es el lograr llevar a cabo por hombres terrenales una obra divina, una obra majestuosa, una obra celestial. Amén. Entonces, eso me ha ayudado, hermanos, a pensar exactamente en esto, lo que significa el mantener, porque comenzar una iglesia de pronto puede parecer una cosa muy fácil, o no fácil, sino muy atractiva. Cuando de pronto algunas personas no están conformes y ellos tienen el deseo, y puede ser un buen deseo, de comenzar una iglesia, pero no sabe todo lo que implica. Sería bueno saber todo lo que implica. Es bueno saber todo lo que implica, para que, como dijimos en la reunión anterior, nos detengamos y nos sentemos, porque Jesús dijo: ¿qué hombre es aquel que, queriendo comenzar a construir una torre, no se sienta primero y calcula, ¿verdad? Calcula el costo y calcula lo que va a representar lo que quiere hacer. No vaya a ser que se quede a la mitad y después los que estén alrededor se burlen de él y digan: ese hombre comenzó una torre y mira, nunca la acabó, siempre se quedó a la mitad. Pues por eso, hermanos, es importante calcular el costo-beneficio, pensar lo que significa. Ahora miren, hermanos, yo puedo ver en la Escritura que Jesús, él calculó el costo de esta obra, porque él pagó el precio por usted y por mí, por la iglesia, y el precio fue su sangre preciosa. O sea, a él le costó todo, a él le costó su vida, a él le costó su humanidad. Ese fue el precio, hermanos, y es el precio más alto, el precio más caro que puede haber, hermanos, ¿sí?, por llevar a cabo la obra de Dios. Y mire que en el mundo hoy hay gente tan apasionada todavía que está defendiendo su fe y no está negando creer en Yeshua, en Mesías. Nosotros vemos las noticias de lo que está pasando en los países árabes hoy, con los cristianos que siguen predicando el evangelio y creyéndole el Señor, que tienen un testimonio sorprendente, porque ellos no fue que les dijeron solo estos pasajes de la Escritura, sino que ellos cuentan historias que fue el mismo Señor que se les apareció. Cuentan esas historias que no conocen de Jesús, pero Él les habla y ellos creen a su palabra y se acercan y empiezan a estudiar la Biblia y son salvos, y hoy en día está pagando con sus vidas el costo más alto que se le demanda a un cristiano por su fe. ¿Está preparado? ¿Está preparado? Pregúntele a su hermano que está junto. Muévale su hombro y dígale: ¿estás preparado o estás preparada? Imagínense, hermanos, porque ese es el costo, ese es el precio que hay. Entonces, hermanos, bendito sea el Señor, que hemos tenido momentos difíciles y momentos bendecidos por el Señor. La obra nunca ha sido sencilla, pero le damos la gloria al Señor y deseamos que
que esta obra siga adelante. Vamos a leer el texto en 2 de Crónicas 29:16. Si quieres apagar esta luz para que se vea un poquito más, por favor. ¿Lo quieren leer? Amén. Bueno, hermanos, hay la historia de un rey llamado Ezequías, perdón, este es del rey Ezequías. Cuando el templo estaba abandonado e Israel ya no estaba buscando en el templo al Señor, estaban yendo a los montes altos y estaban usando los terafines, las imágenes, para invocar al Señor. Había mucha confusión y había un problema teológico grave. En el Antiguo Testamento aparece la primera apostasía, hermanos, o la primera imitación de la fe, cuando el reino se le divide a Salomón y el rey y el jefe de la guardia, Jeroboam, le dice: vénganse conmigo, yo les voy a hacer su templo, yo les voy a hacer sus fiestas y yo les voy a hacer, ¿verdad?, otro lugar de adoración diferente al que estaba en la Escritura. Ya aparece la primera, ¿verdad?, falsificación de la fe y la primera apostasía, hermanos. Y el pueblo de Israel está en una etapa de mucha confusión, porque han revuelto las cosas, están mezcladas, la idolatría y parte de las costumbres paganas entre el pueblo de Israel. Pero, ¿verdad?, en esta ocasión el rey afortunadamente se encuentra unos rollos de la Escritura, que son los rollos de la Torah, y los empiezan a leer, y los levitas hacen algo que había quedado en el olvido, quizás, ¿verdad?, porque estaban considerándole en poca importancia. Pero, hermanos queridos, aquí hay una frase que yo quiero recalcar, que tiene que ver con esta expresión del mantenimiento de la casa. El mantenimiento de la casa, y es: limpiaron, ¿verdad? Dice: entraron los sacerdotes al interior de la casa del Señor para limpiarla, y sacaron al atrio de la casa del Señor todas las cosas inmundas. Entonces, hermanos, ya hablamos acerca primero de que Dios es un Dios de planes y diseños, ¿verdad? En su corazón y en los sueños de Dios, Él lo pone en nosotros en edificar una iglesia. Hace 18 años empezó la iglesia con el pastor Luis Figueiras, su esposo de nuestra hermana. Algunos hermanos estuvieron allí y después nos agregamos otros y compartimos la visión, compartimos el sueño, creímos verdaderamente y seguimos creyendo que esta iglesia es de Dios y que esto es voluntad de Dios, que sea levantada y edificada en la circunstancia que nos tocó. En una iglesia donde no tuvimos, ¿verdad?, una asociación religiosa que apoyara, o tuvimos, ¿verdad?, a otros hermanos líderes o pastores que estuvieran dispuestos a invertir. No, aquí esta iglesia empezó de cero, hermanos. Gracias a Dios no empezó de una división, no empezó de sacar a un grupo de hermanos de su templo, no empezó así, empezó desde el corazón de Dios, de ellos dos, y después su familia, y después llegamos a algunos más, y yo me quedé con su hija. Y ya llevamos 15 años de casados, y esta semana celebramos 15 años de casados. Gracias a Dios. Y mírenla, hermanos, por favor, esposita preciosa, ¿quieres ponerte de pie? Te quiero presumir con los hermanos. Vean qué vida le ha tocado a esta mujer, hermanos, Mírenla, está rejuvenecida. Qué bendición le tocó casarse con un siervo de Dios. Apenas 15 años, como 15 minutos en la rueda de la fortuna, o en la montaña rusa, o debajo del agua, o como quiera usted. No, pero estamos felices y bendecidos, festejando 15 años. Celebrando 15 años de casados. La iglesia tiene 18, nosotros tenemos 15 años de casados, por eso es que llevamos las cuentas así más o menos. Pero bueno, volvemos al mensaje de la palabra. ¿Qué estaba yo diciendo? No venimos, gracias hermano, sí. No venimos de algo que estaba ya estructurado. Esta iglesia tuvo que empezar, ahora sí que solita, ¿verdad? Y a darle forma. ¿Y eso qué nos permitió? Hermanos, esto nos permitió a nosotros tener libertad, pero tener mucha responsabilidad. Tener la libertad de nosotros decir: Señor, entendemos tu palabra así, y no tenemos que apegarnos al libreto, como decía, la jerga religiosa, o al libreto de cómo tendría que ser, porque así lo hizo alguien hace muchos años, y por eso es que solamente tendría que ser así. Gracias al Señor tuvimos esa facilidad, la familia de mi esposa y de mi suegra, ¿verdad?,
con tantos años en el Evangelio, con tantas experiencias, con tantas vivencias, que pudieron ir dándole forma, hermanos. Yo comencé en el pastorado, este es verdad, el pastorado donde yo realmente comencé a aprender a ser pastor, y ha costado tantos años, y todavía creo que sigo aprendiendo tantas cosas acerca del pastorado. Pero hermanos, eso nos ha traído también mucha bendición, el poder aprender y el poder mantener una puerta abierta a la verdad de la palabra de Dios sin tener que vivir sometido, hermano, a una estructura denominacional, ¿sí? Que quizás, ¿verdad? Hace tanto tiempo hubo un avivamiento, pero ya pasó y ya no se puede seguir manteniendo. Hay que hacer cambios. Y esa es una palabra importante en la vida de la iglesia. Por eso hablamos, hermanos, de cuidado, limpieza, reparación. Que hay que ajustarnos, hermanos, primero, ¿verdad? Que hay que vivir para elaborar la iglesia con compromiso de liderazgo. Porque lo más importante en la iglesia es el liderazgo, porque es el que va a ir empujando, impulsando, llevando a la acción. Pero lo más necesario es el líder, y lo más importante es la gente, son las ovejas, son los hermanos. Lo más importante son los hermanos, lo más necesario son líderes, hermanos. Más que nosotros necesitemos más sillas, más que nosotros necesitemos un piano mejor o otras luces, hermanos, o lo que ustedes crean que hace falta, necesitamos líderes. Necesitamos hermanos y hermanas que se levanten, hermanos, que estén comprometidos, que estén apasionados, que estén decididos a descubrir en su propia vida la bendición que es servir al Señor y servir al Señor. No solo descubrir y decir qué bendecido estoy porque yo sé, Señor, que estando involucrado en tu obra, mi vida va a estar en buenas manos, sino, hermanos, que lo vamos a estar haciendo. Y muchos de ustedes, hermanos, ya están en este tiempo y que tienen que levantarse, hermanos, para edificar la obra de Dios. Amén. El servicio, el esfuerzo. Hermanos, esto es una nota interesante, importante. Solo quiero decir, cuando dice aquí estatutos y reglas, generalmente esto no lo compartimos mucho, ¿no? No decimos, hermanos, en el estatuto 28 tal dice tal cosa, de la disciplina, pero existe. Usted debe saber que existe, hermanos, porque la iglesia es un cuerpo vivo, lleno del Espíritu Santo, pero la iglesia es una organización que requiere de principios. Yo he estado meditando constantemente, de verdad, porque son 18 años y para mí es un momento de parar y decir cómo voy, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, pero también decir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, qué estamos dejando de hacer. Y yo no sé, hermanos, si ustedes comparten la idea conmigo de que esta iglesia debería estar llena. Sí lo comparten, y no solo es porque veamos mucha gente, sino porque entendemos lo que significa eso, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que son gente que Dios la va a tocar, su testimonio nos va a bendecir, que vamos a poder compartir con ellos, que vamos a poder orar los unos por los otros, vamos a estar contentos, avivados. Si compartes esta idea conmigo, pero ¿cómo se logra? Y a veces, hermanos, lo interesante de la cuestión de la iglesia es la organización. Por eso estamos hablando de organización, que es el factor clave a veces para que las cosas sucedan. Yo por muchos años he crecido con la idea, Señor, si tú me das unción, el lugar va a estar lleno. Si tú me das carisma, el lugar va a estar lleno. Si yo predico bien, pero hermanos, hay iglesias donde los predicadores son excelentes, mejores que los predicadores de los congresos, y las iglesias no son como las imaginamos. Es cuestión de organización, y esa cuestión de organización está en las manos de todos nosotros. Hermanos, yo voy a seguir esforzándome siempre por predicar mejor. Yo voy a seguir buscando una mayor unción. Pero hermanos, el crecimiento de la iglesia no va a depender de eso. El crecimiento de la iglesia va a depender de que usted comience a hablarle a otro el evangelio. Y comience usted a invitarlo y empiece a traerlo. Y nos empecemos a organizar como debemos de organizar y a trabajar en lo que tenemos que trabajar. Hay iglesias muy grandes y muy llenas, que la palabra no es tan ungida, que la alabanza no es tan ungida, pero que hay gente. Porque, hermanos, hay ujieres, porque hay personas que están colaborando, haciendo esto, aquello, están haciendo lo otro, ¿sí? Y eso es algo que tú dices, pues así es. Por eso, hermanos, tenemos orden en todas las cosas y tenemos organización. Y qué más, hermanos, que lleguemos a 20 años, si Dios nos permite, con la mejor organización necesaria.
Porque ahora en estos tiempos es el factor importante. Eso es algo que hay que atenderlo. Estar bien organizados, estar bien coordinados. Constantemente vemos que una persona no falta, que una persona falta, vemos que una persona falta y a lo mejor ninguno dice, le voy a llamar por teléfono, voy a pasar a verla, le voy a... o qué tenemos que hacer para atender esas circunstancias. Sí, hermanos, todas las iglesias tienen momentos de amplitud, pero todos tienen momentos de estrechez. Y hermanos, esos son los momentos críticos para la iglesia. No es el pastor o el liderazgo, es en general. Entonces, ¿cómo vamos a atacar todas esas circunstancias? Es un tiempo de retos. Hermanos, ustedes están viviendo un tiempo lleno de retos. Yo no digo que yo lo esté viviendo, porque yo lo he vivido, hermanos, durante toda mi vida cristiana. Durante los más de 20 años que llevo caminando con el Señor, mi vida, hermanos, siempre he encontrado un reto y otro reto y otro reto y otro reto. Y lo que he aprendido del Señor es lo que decía el viernes: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Pero hermano, ahora es el tiempo en que usted reaccione, porque las estructuras como las conoció, o sea, las iglesias como las conoció, están siendo sacudidas. ¿Sí? Las organizaciones, todas las denominaciones, yo no quiero decir cosas que no debo, pero todas, hermanos, bautistas, presbiterianos, pentecostales, metodistas, a todas las denominaciones cristianas están siendo sacudidas. Y si, hermano, entonces no se refuerzan las estacas, si, hermano, entonces no se ponen bien los cimientos, si la iglesia, hermano, no le echa ganas hacia adelante y se esfuerza, hermano, entonces usted también va a estar sintiendo el terremoto. Usted también va a estar sintiendo la sacudida. Usted sabe la lucha que hay con el mundo, lo que está pasando con la sociedad, cómo la sociedad está entrando en la peor corrupción de su historia. ¿Sí? Está llegando a un punto crítico, hermanos, donde ahora ya no solo nosotros que estamos aquí decimos como en los días de Noé, ahora los que están allá afuera van a decir igual como en los días de Noé. Entonces, como iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde va a estar la luz que va a brillar? No nos vamos a esconder debajo de la cama. Tenemos que levantarnos y brillar. Eso significa, hermanos, que tiene que cobrar liderazgo, que tenemos que seguir, hermanos, esforzándonos, que seguimos que seguir trabajando y buscando la santidad. Eso es la limpieza, hermanos, liberación, sanidad interior, restauración. En una iglesia siempre debe de haber ministración de liberación, sanidad interior. Se tiene que hablar del pecado, del arrepentimiento. No podemos dejar de hablar de eso para hablar solamente, hermanos, de finanzas, o hablar de prosperidad, o hablar de bendición, o hablar de poder, o hablar de unción. Se tiene que hablar la palabra, porque si no, entonces no se hace la limpieza en la casa. ¿Están aquí, hermanos? Y todos necesitamos que el Señor nos hable. Digan conmigo, todos necesitamos que Dios nos despierte, que nos haga reaccionar. Y si la iglesia de Jesucristo no hace eso, el mundo menos lo va a hacer. El mundo menos le va a hablar a la gente del pecado y de arrepentimiento y de restauración y de liberación y de quebrarse maldiciones. Pero la iglesia, hermanos, tiene que tener presente eso. Por eso este es el cuidado, el mantenimiento y la reparación, el perdón, la reconciliación. Es parte de nuestra vida. Es lo que Dios quiere hacer para mantener a su iglesia, hermanos, y prepararla. No solo mantenerla, sino prepararla, porque Él viene por una iglesia gloriosa. Denle un aplauso al Señor aquí en su casa. Aleluya. Entonces, pues, necesitamos hacer esto, hermanos, constantemente estarlo haciendo. El trabajo de la iglesia, hermanos, es bastante amplio. El trabajo de la iglesia no termina. A mí, gracias al Señor, de veras, mi esposa lo puede decir, mis hijos lo pueden decir, me encanta, yo amo, hermanos, mis tiempos de distracción son seguir trabajando. Para mí, distracción, placer y servir al Señor es la misma palabra. Hay momentos en que sí me agoto y me estreso un poco, me desespero, hermanos. Pero gracias al Señor vuelvo otra vez porque encuentro deleite en esto. Y usted lo puede encontrar. Usted lo puede encontrar si permite que Dios renueve su mente. Si saca de usted, hermano, alguna idea que tenga que ver solamente con una cuestión religiosa. No, hermano, no queremos simplemente establecer una cuestión religiosa. Queremos algo vivo.
Necesitamos algo real, algo práctico con Dios, algo verdadero que usted propio, usted mismo pueda saber y decir, Dios me transformó, Él me sanó, Él me limpió. Yo creo, hermano, que Dios ha hecho muchas de estas cosas en este lugar. Amén. Podrían levantarse muchas manos diciendo, el Señor estando aquí, Él me perdonó. Podrían levantarse manos diciendo, el Señor a mí me liberó. Podrían levantarse manos diciendo, el Señor a mí me habló, me restauró. Hermanos, porque eso es mantener la vida espiritual de la iglesia y no permitir, hermano, que el pecado llegue. Y qué problema tan grave, usted lo sabe, que pasa cuando el pecado entra a la iglesia y entra en el liderazgo y viene al resto de la congregación, donde hay congregaciones, ¿verdad?, donde nunca se hace una limpieza, donde siempre la gente está con sus mismos pecados, en sus mismas circunstancias, y nunca está siendo confrontada por el miedo. ¿Qué tal si se va porque la confrontamos? ¿Y qué tal si ya no va a diezmar o no va a ofrendar? ¿Y qué tal si ya no va a querer apoyar? Diga conmigo, pero esto no va a pasar en este lugar. Entonces, hermanos, hablando sobre organización, también es bueno que usted lo sepa, hermanos, ¿verdad? Porque esta iglesia tiene organización, ¿no?, que no ha sido nuestra prioridad, porque siempre hemos buscado lo espiritual, siempre hemos tratado, hermanos, de estar en comunión con el Señor, enfocado en lo espiritual, olvidando un poco, dejando de lado todas estas cuestiones. Pero estas cuestiones tienen que ver también con la vida de la iglesia. Por eso es que hay que citarlos el día de hoy y a lo mejor dejarlo para otra ocasión. En la iglesia constantemente, hermanos, estamos haciendo planes, estamos poniendo eventos, los aniversarios, ustedes saben, las bodas tienen que ver con la iglesia, se desarrollan en la iglesia. Hay actividades, los bautismos, la cena del Señor, presentar a los niños. Hay mucho trabajo que hacer, hermanos, prepararse en las finanzas, en las reuniones, hacer reuniones con líderes, juntas, hermanos. De esto poquito, ¿verdad? Pocas veces, quizás nunca hemos llamado a algunos de ustedes a una junta, pero lo debemos hacer. Lo debemos hacer, hermanos. ¿Con qué finalidad? Buscando ese objetivo, hermanos, de cómo levantar esta congregación. Porque está en las manos de todos nosotros, hermanos. Es nuestra responsabilidad. Esta iglesia, hermanos, ha tenido 6 o 7 cambios continuos de lugares. Ya lo había yo dicho, ¿verdad? Hemos ido a un lugar y hemos ido a otro lugar y hemos andado recorriendo la ciudad de Orizaba, parte de la ciudad de Orizaba. Eso ha sido un poquito como frustrante, porque ya estábamos bien a gusto, ya estábamos cómodos, pero también nos ha hecho, hermanos, renovarnos, también nos ha hecho encontrar a otras personas, también nos ha permitido, hermanos, volver a replantearnos algunas cosas. Cuando llegamos a este lugar, la idea que los hermanos tenían era proyectarla hacia allá, y era lo más común. Pero, hermanos, yo tuve la inquietud, ¿verdad? Y tomé esa determinación. Dije, hermanos, vamos a hacerlo diferente, vamos a hacerlo ahora hacia acá. Y no sé, poco a poco ha ido tomando forma. Pero eso no es lo más importante, hermanos, de la iglesia. Pero sí que nosotros estemos abiertos al cambio y que tengamos esa actitud, porque la iglesia, pues, no es lugar físico. La vida nuestra tiene que cambiar y va a ir cambiando y va a ir cambiando. Y tiene que ir ajustándose. ¿Están aquí, hermanos? ¿Ok? A lo que podamos. Entonces, yo bendigo todas sus vidas, hermanos, aunque no son todos los que desde un principio conocieron esta congregación y llegaron a esta iglesia. No son todos. En el camino conocimos a hermanos que ya eran cristianos. Y en el camino conocimos a gente que no era cristiana y que se hizo cristiana. Ya no está en esta iglesia, ahora está en otra congregación y está buscando del Señor. Como yo pienso, hermanos, después de haber vivido ya esos sentimientos encontrados y difíciles de que un hermano no está en la iglesia, poder decirle, lo importante es que busque al Señor. Poder llegar y decir, lo importante es que busque al Señor. Porque es muy triste que un hermano salga de la iglesia y ya no busque a Dios. No, tiene que seguir buscando al Señor. Pero también es difícil, ¿verdad?, entenderlo y tener que vivirlo, pero es parte del proceso. Las puertas de la iglesia, ¿verdad?, son como las puertas de los hoteles. Son puertas que dan vueltas, ¿verdad? Y que por un lado entra una persona y a veces por otro lado se va otra persona. Y no queremos que nadie se vaya de la iglesia, y mucho menos que alguien se vaya por razones incorrectas, por un disgusto, por un enojo, ¿verdad?, por un pleito, por unas circunstancias. Y sin embargo, las cosas suceden, hermanos.
A veces la gente se tiene que ir de una iglesia porque cambia su lugar de vivienda. Se tiene que ir de una iglesia porque su trabajo lo obliga a estar en otra situación. Hay razones correctas. Es que de pronto una persona ya no puede continuar en una iglesia. A razones personales o familiares. O tener que buscar la ayuda o restauración en esta iglesia, bendito sea Dios. Muchas personas llegaron buscando restauración y llegaron en el momento correcto, cuando estábamos ministrando sanidad interior y liberación. Y hermanos, Dios tocó sus vidas, restauró sus vidas y volvieron a tomar su camino, gracias al Señor. Pero hermanos, el trabajo es bastante amplio y necesitamos hacerlo. Diga conmigo, necesitamos hacerlo. Dígale a su hermano que está junto, necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo. Recuerde que no estamos en el plano material, estamos hablando en el plano espiritual. Pero el plano natural nos sirve para comprender lo espiritual. Es un buen ejemplo. Entonces, hermanos, finalmente voy a completar este mensaje hablando acerca de la remodelación de la casa. Léanme 2 de Reyes 22:56, por favor. Casa del Señor para a los carpinteros, a los constructores y a los albañiles, y para comprar maderas y piedra de cantería. Amén. La casa de Dios requería reparación. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo de cómo se reunió dinero, ¿verdad? Y ese dinero se le dio a los levitas, según el contexto de 2 de Reyes 22, y a ellos no se les pidió cuenta de los gastos, porque eran gente de confianza, dice la Biblia más adelante. Eran gente considerada fiel, que iba a hacer lo correcto, hermanos. Pues ellos hicieron lo propio, y aquí habla de los oficios. Y en la iglesia, hermanos, todos tenemos un llamado, un ministerio al que participar. ¿Sí? Ya Efesios 4, 11 y 12, usted lo conoce, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, que son, hermanos, los carpinteros y constructores, los edificadores de la casa, junto con toda la iglesia. También usted debe considerarse un edificador de la casa. Abraham fue un constructor de altares. David, hermano, fue un hombre que anheló construir la casa del Señor. Gente importante siempre ha estado enfocada en las cosas de Dios. Usted enfoque su vida, hermano, y va a encontrar grandes secretos de éxito, enfocado en las cosas del Señor. Yo he visto, hermanos, cómo Dios a través de esta labor va forjando el carácter de muchos, ¿sí? Para prepararles para la vida secular. O sea, músicos se hicieron en la iglesia y popularísimos, ¿verdad? Yo me acuerdo de una canción que habla así algo del sol, de Rayando el Sol. ¿Alguien se acuerda cómo va? Es cierto, no es cierto. Bueno, ellos saben la historia de ese grupo. Era un grupo cristiano de iglesia, pero por alguna circunstancia se fueron al mundo, desafortunadamente. Exactamente, ese grupo, ¿verdad? Bueno, y son muy populares, pero ellos se iniciaron en la iglesia. Pero la historia la dejamos para otro día. La historia de este grupo, ¿ya? Lo interesante es que en la iglesia es un lugar de una labor voluntaria de corazón y que requiere excelencia. O sea, ¿qué mejor lugar para formar el carácter de una persona que alguien que va a trabajar voluntariamente, que lo va a hacer con mucha pasión y entusiasmo, pero sabe que lo debe de hacer lo mejor posible? Cuando, hermano, tú vas a un lugar ahora, después de esto, a trabajar, te pagan y lo haces bien, y tú lo haces igual que lo hiciste aquí, como para el Señor, eres una persona, hermano, que vas a ir hacia adelante en promoción, porque ya tienes esos valores, porque tú ya lo hiciste. Si lo hiciste voluntario, imagínate ahora hacer algo por lo que te van a pagar. ¿Sí, hermano? Y a veces las cosas que se hacen aquí en la iglesia no son cosas sencillas: cargar bocinas, limpiar cables, mover cosas, etcétera, etcétera. Son cosas pequeñas. ¿Considera usted cosas pequeñas o insignificantes? Tienen mucho significado. Tienen mucho significado, hermanos. A mí, este ministerio a mí me formó en mucho. A mí me enseñó muchas cosas. Aprendí muchas cosas sirviendo al Señor, que me sirvieron para mi vida profesional o de trabajo secular. Así que anímese, hermano. Anímese, usted va a descubrir esos valores. Vale la pena de vez en cuando que usted diga: ay, pues me toca el talento, ay, me toca, hay que hacer la limpieza, o lo que se tenga que hacer.
Es un poquito incómodo, pero está bien, porque Dios nos va a estar sacando siempre de nuestra zona de confort. Él quiere sacarnos de nuestra zona de comodidad. Por eso es que le decía lo que yo le decía, hermano. Voy a terminar el mensaje ya. Le decía lo que yo le decía, cambiar un lugar a otro es que Dios nos quiere sacar de la zona de confort, porque en la zona de confort, en la zona cómoda, ya no puedes hacer más. Ya ahí te quedas. Si usted quiere crecer, si usted quiere aprender, si usted quiere ser moldeado por el Señor, entonces Dios lo va a sacar de su zona de confort, lo va a poner en problemas, le va a poner delante de usted un reto, un desafío, algo que tenga usted que hacer, y usted tiene que ir como David, con la onda dispuesto a pegarle al gigante, porque ahí Dios va a ir forjando sus actitudes, ahí Dios va a ir moviendo su mentalidad, ahí Dios se va a ir dando a conocer, ahí usted va a ir comprendiendo en medio de la dificultad cuál es la voluntad de Dios y el deseo del Señor. Y hermanos, usted no tan fácilmente se va a dar por vencido a la primera. Cuando usted ya ha aprendido a caminar con el Señor, cuando usted ya ha vivido con el Señor, usted va a saber que va a requerir de un trabajo, de un esfuerzo, de una dedicación, pero va a valer la pena, pero va a dar fruto, pero al final va a haber la victoria, va a haber la bendición, va a haber la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, pues no se me emocionen tanto. El más emocionado soy yo. Pero yo lo animo, hermano. Yo lo animo, de verdad que sí. Esta iglesia ha tenido diversas generaciones, hermanos, de entre hermanos. Yo recuerdo grupos muy representativos en otros años. Familias y hermanos que estaban bien involucrados, gracias al Señor. Y luego otro grupo. Y así yo creo que hemos tenido como 4 diferentes generaciones de personas que estuvieron y luego se fueron, y luego poco a poquito, no digamos todos de un jalón, ¿verdad? Pero sí uno y después otro, y del que estaba ya de muchos años, ya no está ahora, y llegó otro, y ahí nos hemos ido, gracias al Señor. Entonces, cuando ya es necesario hacer cambios importantes en la iglesia, hermanos, esto es lo que pasa. Eso usted debe de saberlo y entenderlo, para que no diga, oiga, pastor, pero siempre la batería estuvo de ese lado. ¿Por qué ahora está de este lado? ¿Sí? ¿Por qué el piano está aquí? ¿Por qué no siempre estuvo ahí? Ahora, ¿por qué lo pasó? Cambios, hermano, cambios en las formas. La esencia va a ser siempre la misma. Aquí está la palabra de Dios. Las formas. Queremos ser una iglesia que trascienda, una iglesia que impacte, una iglesia que toque al mundo, una iglesia que cuando alguien venga encuentre al Señor. Amén, hermanos. Entonces, por eso es importante. Vivimos hoy tiempos de reformas. Son años de reformas. Sí, en todo el mundo, hermano, se sabe que este es un tiempo de reforma, y reforma es cambiar la forma, ¿sí? Cambiar la forma. Son tiempos de restauración, de restaurar, de reparar lo que ha estado mal, en muchos sentidos, hermanos, de renovar, de transformar lo que heredamos por siglos en tradiciones y costumbres provenientes de Roma, hermano. ¿Sí? La reforma está vigente, hermanos. Estamos en este tiempo porque Cristo ya viene. ¿Sí? Señor ya viene, hermano. Señor ya viene, y hay cosas en que definitivamente, hermanos, tenemos que avanzar y sacudirnos el polvo que se ha acumulado por siglos. Cuestiones teológicas, cuestiones de doctrina. Hermanos, en la actualización de las escrituras también está haciendo, se debe de hacer, se requiere, hermano, de la mentalidad de los hermanos. Sí, en muchas cuestiones de la vida de la iglesia necesitamos renovarnos. ¿Sí? A mí me encanta, por ejemplo, hermanos, toda la música. A mí me gusta mucho la música cristiana. Yo la escucho siempre, es mi favorita. Yo no compro un disco mundano. Si compro un disco, es un disco de música cristiana. Pero, hermanos, hay tantos géneros. Pero antes en la iglesia cantaban los coros con los himnarios, y hoy lo escuchas en un coro bien entonado, te pones a llorar, ¿verdad? Del gozo, de la alegría. Pero también, hermanos, existe la música con los instrumentos musicales, y entonces de pronto le hallamos el gusto a ese estilo musical, ¿verdad? Y a cierto tono, a cierto ritmo. Entonces eso ha implicado un cambio, una renovación. No podríamos decirles, ¿verdad?, ya no hagan esto o ya no hagan aquello. Pero si les agrada, lo podemos hacer. Si no les agrada, si ahora queremos, hermanos, también ir aprovechando lo que tenemos a la mano, vamos a ocupar. ¿Están aquí?
Esa es una explicación sencillísima, hermanos, de por qué usamos batería, usamos piano, usamos guitarras, ¿verdad? Y algunas otras cosas que pudieran ser útiles para la gloria del Señor. Voy a terminar con esto. Punto final. Número 5. La ampliación de la casa. Isaías 54:2. ¿Leen? Amén. Una profecía, ¿verdad?, que Dios le da al profeta Isaías, que habla acerca de la ampliación de la casa. Entonces, bueno, pues vuelvo a mi primer comentario que les decía. ¿Usted tiene la casa de sus sueños? Si usted tiene su casa, tiene claro el concepto y dice, esta es la casa que yo quiero ahora, para que se vuelva realidad, tiene que construirla, tiene que hacer y luego mantenerla y remodelarla cuando sea necesario, pero llega un punto en que usted la quiere ampliar, porque si sus hijos, ¿verdad?, están allí, o sus nietos, en fin, usted quiere hacer una casa más grande. Entonces esto es también parte de la vida de la iglesia, hermanos. La vida de la iglesia y el sueño de Dios no se limita a este momento. El sueño de Dios no termina aquí. Es lo interesante, hermanos, que el sueño de Dios es mucho más que esto. Y usted no sabe, hermanos, la historia que el sueño de Dios que Dios tiene particularmente para usted, hasta que usted no lo comienza a vivir, hasta que usted no empieza a creerle al Señor, hasta que usted no empieza a atreverse, a arriesgarse a hacer algo que usted siente que debe hacer para Dios. Eso es lo que le ha pasado a todo ministro. Eso es lo que le ha pasado a todo el evangelista, a cualquier pastor o cualquier líder que usted conozca hoy que haya logrado el éxito ministerial. Pero le quiero decir una cosa, hoy el éxito ministerial es un gran problema, porque los pastores, líderes, apóstoles y hombres de Dios que están en todos lados, en todo el mundo, y que todo quiere ir a sus eventos, muchos de ellos no están preparados para vivir en ese nivel. ¿Sí? No se esforzaron, Dios los usó y los hizo famosos, pero no están preparados. Es decir, no tienen las bases, los valores, las tablas o los fundamentos para poder mantenerse ahí. Y desafortunadamente uno tras otro, como fichas de dominó. Ese es el problema del éxito ministerial. Y yo por eso, hermanos, yo dejé de preocuparme de tener éxito ministerial. Yo dejé de presionarme a mí mismo para decir, wow, la iglesia que Dios me dio a pastorear es una iglesia bien grande, con un poderoso ministerio y con muchas finanzas y con mucho aquello y el otro. Y hace tiempo, hermanos, que dejé de pensar en el éxito ministerial para empezar a pensar en hacer solo la voluntad de Dios. ¿Sí? Olvidarme de que el reconocimiento y de ojalá algún día Dios no quiera que suceda, ¿verdad? Y yo esté preparado para lo que Dios quiera hacer, porque todavía soy joven y creo que todavía me quedan mínimo unos 20 años de ministerio, ¿no? Pero no es mi prioridad y no debe ser la prioridad de ningún siervo de Dios, ni de la iglesia. Usted no tiene que estar pensando que usted va a llegar a la iglesia más popular o la iglesia de más caché, o como le podríamos decir, la iglesia de de los VIP o iglesia de masas o la iglesia, wow, esa iglesia todo el mundo quiere ir, sino que vaya a la iglesia donde se quiere hacer la voluntad de Dios. Que vaya a la iglesia donde usted va a aprender de la palabra de Dios y no va a aprender solamente motivación, psicología, humanismo o entretenimiento cristiano o show, espectáculo. ¿De qué se trata esto, hermano? Todo eso puede servir, pero no es la prioridad. Ni el éxito ministerial es la prioridad. La prioridad es que usted sepa lo que tiene que hacer para agradar a Dios. Póngase de pie, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Aleluya. Y como hoy, hermano, levántese. Hay mucho que hacer, hay muchos proyectos. Hermanos, hace unos años cuando yo escuché esta palabra y yo dije, sí, Señor, por eso es que comenzamos una aventura nueva, ir a Córdoba y hacer muchas cosas allá. Pensando en esta palabra de fe, ensancharnos y de verdad que fue tan complicado tratar de ensancharse. Pero hermanos, es que, como dijo alguien, es que del tamaño de la iglesia es el tamaño del cimiento. Y de cómo siente esta iglesia después de 18 años, si esta iglesia apenas como que quiere, es porque, hermanos, 18 años solo han servido para establecer el cimiento. Y si esos años han sido para poner el cimiento, ¿de qué tamaño va a ser la iglesia?
¿verdad? ¿De qué dimensiones va a ser la iglesia y cómo va a ser la vida espiritual de esta iglesia y cómo van a ser los líderes y los ministros y los hermanos y las hermanas que van a impactar al mundo? Pero yo creo, hermanos, si yo lo he visto, yo le doy la gloria a Dios y yo lo declaro sobre usted, que usted, hermano y hermano, usted es una persona que impacta. Usted es una persona que, hermano, Dios la usa a usted también. Por eso, siga buscando al Señor. Siga metiéndose con el Señor. Porque donde quiera que está un hermano de esta iglesia, hermano, algo bueno pasa. Algo bueno pasa. Algo bueno hay. Algo sucede. Levante sus manos y adore al Señor. Vamos a orar. Dele gracias al Señor. Bendiga esta iglesia. Pídale al Señor, hermano, que Él le edifique y que usted también sea de